Esta es la clase número 5 del curso de Astronomía General. Y lo que vamos a ver esta vez son los planetas rocosos. El sistema solar tiene 8 planetas, 4 gigantes gaseosos y 4 rocosos pequeños. Y esto es lo que da lugar a lo que se conoce como geología planetaria. Es decir, la disciplina dedicada al estudio de la Tierra aplicada a los demás planetas. ¿Mm? Extender las técnicas utilizadas para el estudio de la Tierra a los demás cuerpos rocosos. Y esto ocurrió a partir de básicamente desde el estudio de la Luna, luego de los demás planetas como Mercurio, Venus, Marte. Pero apenas empezaron a tener datos de la Luna, los astrónomos se dieron cuenta que necesitaban recurrir a los geólogos y a partir de ahí entonces la geología se extiende a el estudio de todos los planetas. Vamos a empezar con un par de situaciones que se dieron, por ejemplo, en el caso de Marte. Las primeras imágenes de telescopios, una vez que los telescopios empezaron a tener cierta dimensión, cierto porte, se empezaron a tomar imágenes del planeta Marte y las imágenes eran de este tipo, muy borrosas, las fotografías, pero la visión a través del ojo humano permitía, algunos creían que les permitía detectar más detalles, ¿no? Y es el caso de Schiaparelli y luego de Lowell, que creían ver figuras más nítidas en lo que en una fotografía parecía como borroso. Y hablaban de canales. Imaginaban que Marte era un planeta que estaba teniendo problemas con el agua y entonces había una civilización que había hecho canales para distribuir el agua por el resto del planeta. Se hizo incluso mapas de Marte con la red de canales que los astrónomos veían. Bueno, y hoy con telescopios más potentes, especialmente fuera de la atmósfera terrestre, porque este estado así borroso es debido a que la atmósfera genera turbulencia y la imagen bailotea en el detector, sea la placa fotográfica o lo que sea, entonces esa imagen que se mueve genera una imagen borrosa. En cambio, fuera de la atmósfera eso no pasa y esta imagen es tomada desde el telescopio espacial Hubble. Y ahí se puede ver que Marte no tiene nada que ver con lo que habían imaginado los astrónomos. Y bueno, este tipo de conjeturas era lo que llevó a Wells a escribir La Guerra de los Mundos, luego llevada al cine. Y bueno, descartado Marte, bueno, tenemos las imágenes de Venus que nos muestran un planeta cubierto con una atmósfera con muchas nubes, por lo que los astrónomos y el público en general empezó a imaginar un planeta, además como está un poco más cerca del Sol, debería ser más caliente, entonces se imaginó un planeta lleno de pantanos y de una especie de tropical, ¿no? Un planeta tropical con los animales típicos y metieron algunos dinosaurios o algo por el estilo. Y una vez que llegaron las primeras sondas soviéticas, las Venera, mostraron este terreno. Totalmente lo opuesto. No hay ningún rastro de vegetación alguna ni de vida y la temperatura es enorme, son como 700 grados Celsius. Entonces, otro caso más en donde la imaginación y el entusiasmo de los astrónomos le juega una mala pasada. Bueno, en nuestro sistema solar tenemos el Sol, que ya lo estuvimos viendo, 4 planetas rocosos, pequeños y muy próximos al Sol, 4 planetas gaseosos, gigantes, lejanos, que los veremos en otra clase, algunos planetas enanos, que son cuerpos suficientemente grandes como para tener la forma esférica por autogravedad, pero no tan grandes como para entrar en la categoría de planeta, eso lo van a ver más adelante. Y cuerpos menores que son cuerpos
más chicos aún, o sea, la autogravedad no les permite tener la forma esférica, entonces tienen formas irregulares y se clasifican básicamente en asteroides, cometas, que tienen muchos volátiles, y los transneptunianos, que son objetos que están más allá de Neptuno, de difícil observación. Acá tenemos los tamaños a escala. Los rocosos, que son los que vamos a estudiar ahora, son muy pequeños, ¿no? Muy pequeños comparados con los bien llamados gigantes. Pero vale la pena tener en cuenta que además de los planetas rocosos, hay varios satélites de los planetas que merecen ser considerados dentro de la categoría de cuerpo desde el punto de vista físico, porque son bastante grandes y tienen una geología interesante. En particular, por ejemplo, Titán, que es satélite de Saturno, tiene una atmósfera de nitrógeno y de metano, y la presión atmosférica es igual a la presión que tenemos acá en la Tierra. Solo que la temperatura es más o menos como 200 grados bajo cero, entonces no son buenas condiciones. Pero la geología, la geofísica de este cuerpo es muy interesante. Este es Ganímedes, que también es un satélite de Júpiter. Es también muy grande, es el más grande del sistema solar. Este es Calisto, Io y Europa también son de Júpiter, la Luna de la Tierra y Tritón de Neptuno. Estos son los mayores satélites del sistema solar. Siempre que el objeto sea suficientemente grande, va a tener una forma cuasoesférica por la autogravedad. La masa interior se reacomoda hasta adquirir una forma cuasi esférica. Y si tiene rotación rápida, se va a achatar en los polos. La fuerza centrífuga va a hacer con que en el plano ecuatorial se ensanche. Si la rotación es alta, ¿no? Si es lenta, eso no va a pasar. Bueno, entonces vamos hasta a nuestros planetas. Son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Pero agregamos también la Luna como cuerpo rocoso, aunque no sea planeta. Y podemos considerar también a Titán como cuerpo rocoso, también interesante, porque como decíamos, tiene atmósfera. Mercurio, por ejemplo, es un planeta, pero no tiene atmósfera. En cambio, Titán, que es un satélite, sí tiene atmósfera. Titán tiene como decía, está a temperaturas muy bajas porque está muy lejos del Sol. Y estos bloques que se ven acá no son rocas, esto es una imagen de la superficie de Titán, una de las pocas que existen. No son rocas, sino que son bloques de metano congelado, para que tengan una idea de la temperatura que existe en el lugar. Bueno, Mercurio, los tamaños están a escala. Se puede ver que Mercurio es apenas un poco más grande que la Luna, y Marte es bastante más chico que la Tierra. Venus y la Tierra son muy parecidos. Se dice que son planetas gemelos en cuanto a su tamaño, su masa. Este, pero son muy distintos, como vamos a ver. El único que tiene satélites acá, aparte de la Tierra, que tiene a la Luna, es Marte, que tiene dos pequeños satélites que no revisten demasiado interés, son asteroides capturados, son muy irregulares, muy pequeños. Lo que podemos ver de Mercurio, estas son fotos de la superficie de Mercurio, ¿no? Lleno de cráteres. En el caso de Venus no podemos ver la superficie porque tiene una atmósfera muy densa, así que la superficie debe ser reconstruida. En este caso, la técnica que más éxito ha dado para esto es la de radar, que consiste en enviar una señal de radio a la superficie, las ondas de radio atraviesan la atmósfera, y dependiendo del tiempo de demora, o sea, la onda rebota en la superficie y es de vuelta detectada por la sonda espacial o el instrumento que está enviando la señal, y el tiempo de demora me da una idea de la altura del fenómeno que estamos viendo en la superficie, porque si el rebote es inmediato, quiere decir que está más cerca. Y si demora más, quiere decir que bajó más la señal, o sea que estamos monitoreando una superficie más baja. Y, y la intensidad de la señal recibida indica el tipo de superficie, ¿no? Entonces, de esa manera se puede construir un mapa de la superficie de Venus. La Tierra ya la conocemos bastante bien.
La Luna es como Mercurio, es muy parecido a Mercurio, ¿tá? Es muy parecida. La única diferencia es que lo vamos a ver es que tiene estos mares, que se llaman mares, pero no son mares, son regiones más oscuras. Y Marte eh, parece que fuera la Luna, pero en realidad tiene una intensa erosión. Y además, claramente hay marcas de ríos extintos, o sea que allí circuló el agua en algún momento. Las distancias las tienen acá, de Mercurio es 0,38 unidades astronómicas, Venus, la Tierra está a 1 y Marte a 1,5. Y estos son los periodos orbitales alrededor del Sol. 88 días, 225 días, un año es la Tierra y casi 2 años es Marte. Bueno, acá una cosa importante es que las órbitas no están fijas en el espacio. Las órbitas de los planetas varían, pero varían de tal manera que la distancia media, lo que llamamos el semieje orbital de las órbitas, no cambia. Varían la excentricidad y la ubicación espacial, pero el tamaño en sí de las órbitas no cambian. Acá tenemos una simulación eh, hecha integrando las ecuaciones de movimiento de los cuerpos sometidos a la ley de gravitación universal, básicamente la atracción del Sol y la perturbación de los demás planetas. Y lo que vemos ahí es que eh, las órbitas evolucionan. Marte, por ejemplo, está muy loco acá. Es Mercurio en amarillo, Venus, la Tierra en azul y Marte. Entonces hay periodos en donde las órbitas son casi circulares y otros en donde se ponen muy excéntricas. Este, esta animación representa la evolución de los 4 planetas interiores, 4 planetas rocosos, al cabo de 2 millones de años. ¿Cómo podemos obtener información sobre los planetas rocosos? Bueno, eso tenemos que hacer uso de lo que nosotros ya habíamos mencionado, que son los portadores de información. Básicamente la luz, que nos permite, analizando la luz, podemos definir la temperatura y la composición de la superficie y también de su atmósfera si la tuviera. Si obtenemos imágenes, podemos tener una idea de los procesos geológicos, vamos a ver qué es eso, o sea, los procesos que ocurren en la superficie del planeta. Si podemos medir el campo gravitatorio, por ejemplo, por el movimiento de un satélite alrededor del planeta, podemos definir la masa. Este, la forma, por la observación, podemos saber si es achatado o es cuasi esférico. Y el interior también. O sea, podemos tener una idea de cómo es la densidad hacia el interior del planeta. El campo magnético me da información sobre el interior. Y si tuviéramos muestras, bueno, notable, porque entonces podemos determinar la composición química y la edad de la superficie, como vamos a ver ahora, la edad de esas rocas. Este, y, y la exploración por radar me permite hacer mapeamientos muy precisos, como en el caso de Venus. Y si tuviéramos sismógrafos, notable porque entonces la propagación de ondas sísmicas, que son ondas como la del sonido, me permite determinar la composición, la densidad, la presión de los materiales hacia el interior del planeta. Bueno, y justamente la exploración sísmica, esto es un esquema de lo fundamental. Hay dos tipos de ondas. Hay varios tipos. Hay unas que son superficiales si uno golpea por acá o hay un terremoto, se propagan ondas por la superficie. Y también se propagan otras ondas por el interior. Acá están dibujadas las ondas que van por el interior, que son dos tipos, las P y las S, primarias y secundarias, o de presión y de sacudida. Lo que importa es que se conoce muy bien la física de estas ondas, y estas ondas se refractan como si fuera la luz, o sea, se desvían, y se desvían dependiendo de la densidad del medio que van atravesando. Y como la densidad va cambiando, entonces van haciendo estas curvas. Entonces, si yo genero acá un impacto, un golpe, se genera una onda P que va a propagarse en todas las direcciones posibles. Entonces voy a tener, esa onda va a llegar a toda esta región, pero aquí, si tenemos
una región que tiene una densidad diferente, que abruptamente cambia, entonces va a haber una refracción bien distinta. Y en cada lugar en donde hay un cambio de densidad abrupto, debido a que, por ejemplo, los minerales cambian de estado cristalino, entonces la densidad cambia abruptamente, entonces las ondas se pegan unos quiebres importantes. Entonces, y otro dato importante es que las ondas S no se propagan en los líquidos. Y en el caso de la Tierra, hemos visto que en esta región no tenemos ondas S, por lo que sospechamos que hay un líquido, un núcleo líquido que está absorbiendo esas ondas. En fin, estudiando la forma en que aparecen los ecos de estas ondas, P y ondas S, podemos determinar el estado de la materia en el interior del planeta y las densidades. Claro que hay que estar en el planeta, en el caso de la Tierra esto se puede aplicar sin ningún problema. En Marte también hay sismógrafos, en la Luna también, pero en los demás cuerpos todavía no hay un sistema instalado. Entonces, con este tipo de estudios y otras inferencias más que podemos hacer, por ejemplo, de Mercurio sabemos que tiene una masa y un cierto radio y por lo tanto tiene una cierta densidad. Y lo que deducimos es que la densidad de Mercurio es muy alta en comparación con los demás planetas. Eso quiere decir que debe tener un núcleo muy denso. Por eso tenemos acá en este dibujo a Mercurio representado con un núcleo muy denso. El núcleo es esa parte que es básicamente metálica y más densa. Luego hay una parte que llamamos manto, que son básicamente rocas, menos densa, densidad media. Y luego la parte externa que tiene menor densidad, que es la corteza. Y más o menos ese esquema lo podemos aplicar a estos 5 cuerpos, los 4 planetas y la Luna. Y podemos ver que los núcleos, bueno, tienen algunas diferencias, en particular Mercurio, que es muy grande, y en particular la Luna es muy chico. Habrá que pensar a qué se debe. Bueno, entonces tenemos básicamente que un interior está compuesto por la corteza, el manto y el núcleo. O sea, si nos fijamos en la composición química y la densidad de los materiales que forman un planeta, siempre vamos a encontrar una corteza poco densa, un manto de densidad media y un núcleo muy denso. Esos cambios de densidad son generalmente bien marcados y abruptos. Ahora, lo que ocurre es que los planetas tienen una parte rígida que comprende la corteza y muchas veces también se adentra en el manto. Entonces llamamos litósfera la región en donde el planeta se comporta como rígido. Está suficientemente frío como para que el material se comporte como rígido. Hacia el interior ya es más viscoso, digamos, más fluido. Entonces la litósfera comprende la corteza y parte del manto. En algunos casos mucho, en otros casos poco. A partir de la radiación recibida, cuando observamos un planeta a través de un telescopio, lo que vemos es esto, es un punto brillante. Pero esta radiación recibida, esta luz, la descomponemos según la longitud de onda y obtenemos algo por el estilo. Unos picos de intensidad, acá crece, acá disminuye y acá otro pico más. Esta parte del espectro es ni más ni menos que el espectro solar, o sea, es lo que emite el Sol y que se refleja en el planeta. O sea que es el espectro del Sol disminuido, porque no recibimos todo lo que emite el Sol, sino que es una fracción pequeñísima que llega al planeta y encima lo que refleja el planeta no es todo lo que le llega, sino que solamente refleja una parte porque no es un espejo perfecto. Pero lo que nos está dando el planeta es el espectro del Sol, modificado porque puede haber absorción de alguna parte del espectro en la atmósfera del planeta o en la superficie del planeta. Y también puede haber una línea de emisión. Entonces es el espectro solar modificado. Y después, en la región del infrarrojo, tenemos otro espectro más, que si lo ajustamos a una curva de Planck, podemos hallar la temperatura. ¿Por qué? Porque esta parte del espectro es la radiación emitida por el planeta. El planeta tiene cierta temperatura y por la ley de Planck, teniendo cierta temperatura, emite
de acuerdo a una curva de este tipo. Y entonces, analizando esta curva, podemos calcular la temperatura de emisión de ese planeta. Siempre son bajas, ¿no? No es como el Sol. El Sol tiene una temperatura de emisión de 5.800 grados, pero en este caso estamos hablando de la temperatura que es, o la temperatura, si no hay atmósfera, es la temperatura superficial. Si el planeta no tiene atmósfera, lo que estamos viendo ahí es la temperatura superficial. Y si tiene atmósfera, lo que estamos viendo es la temperatura al tope de la atmósfera, encima de la atmósfera. Y los resultados que se obtienen al hacer este tipo de estudios es el siguiente. En el caso de mercurio, acá tenemos la temperatura en Kelvin. Las temperaturas medidas van desde poco alrededor de 80, no sé, 100 grados hasta 700 grados. ¿Por qué? Bueno, porque Mercurio tiene una rotación muy lenta, entonces durante mucho tiempo expone su superficie al Sol y la temperatura es muy elevada. Y durante mucho tiempo eh, oculta, eh, está oculto a los rayos solares y por lo tanto esa superficie tiene una temperatura muy baja. Entonces las temperaturas son extremas. Durante el día es altísima y durante la noche es bajísima. En el caso de Venus, la temperatura que nosotros podemos deducir de la luz recibida es de unos 250 grados Kelvin. O sea, es baja realmente porque 273 sería el cero, 0 Celsius. Sin embargo, las misiones espaciales que llegaron allí, las Venera, cuando midieron la temperatura, midieron en la superficie esta otra, como 700 o más aún que Mercurio, ¿no? Bueno, esto es porque hay un efecto invernadero. O sea, lo que nosotros observamos de lejos es la temperatura de las capas altas de la atmósfera, pero lo que las sondas midieron es la temperatura en la superficie del planeta, o sea, debajo de la atmósfera. Y ahí la atmósfera hace un efecto como si fuera una frazada potente que abriga la superficie y por lo tanto la temperatura superficial, que es lo que midieron las sondas espaciales que se posaron en la superficie, es altamente, bueno, mucho mayor que la que se puede medir en el tope de la atmósfera. En la Tierra también hay un efecto invernadero, o sea que esta diferencia es debido al efecto invernadero. En la Tierra hay, pero es mucho más pequeño. En Marte las temperaturas varían bastante porque la atmósfera es muy tenue, no regula la temperatura. Fíjense que en Mercurio y en Marte las variaciones son más notables, porque no hay un regulador de temperatura adecuado. La atmósfera justamente cumple esa función. Marte tiene una atmósfera, pero es muy tenue, entonces no llega a ser de regulador de temperatura como en el caso de la Tierra o de Venus. Y acá tenemos los demás planetas. Esta temperatura, entonces, que nosotros podemos predecir en base a la radiación observada, parte del principio del equilibrio térmico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros sabemos la cantidad de radiación que absorbe el planeta, porque sabemos la que le llega y sabemos la que refleja, porque la que refleja es la que observamos. A la que le llega, le sacamos la que refleja, eso que sobra lo absorbió. Y si absorbió eso, eso lo tiene que reemitir, si no se va a fundir el planeta. Entonces, es muy simple, por este principio, deducir la temperatura del planeta, bajo el principio de que todo lo que absorbe lo tiene que reemitir. El principio de equilibrio térmico. Bueno, pasemos al tema de la rotación. En el caso de la Luna, sabemos perfectamente que tiene una sincronía que llamamos spin-órbita, porque el periodo de rotación coincide con el orbital alrededor de la Tierra. De tal manera, entonces, que si tenemos acá un lunático en esta posición, va a tener a la Tierra muy alto en el cielo, en el cenit tal vez, y a medida que pasa el tiempo, siempre va a tener a la Tierra en la misma posición. O sea que los lunáticos, cuando ven la Tierra, la ven siempre en la misma posición, a menos que se muevan sobre la superficie. Esto es una resonancia, ¿no? Porque coincide el periodo de rotación con el orbital. Y esto es debido a las mareas de la Tierra sobre la Luna. O sea, la Tierra ha frenado a la rotación lunar de tal manera que coinciden y queda de esa manera siempre dirigiendo la misma cara hacia la Tierra, ¿no? Bueno, fíjense lo que pasa
con Mercurio. Acá tenemos el Sol, esta es la órbita de Mercurio, y vamos a arrancar acá. Vamos a suponer que tenemos una flecha apuntando al Sol en la superficie de Mercurio. Este es el día de Mercurio, esta es la noche de Mercurio. Empieza a pasar el tiempo y el planeta se mueve hasta esta posición. En ese lapso, el planeta también rotó. Y esa rotación es tal que en el día 15 la flecha giró 90 grados, porque estaba en esta dirección y ahora está en esta otra. Sin embargo, el Sol apenas se movió un poco. O sea, con respecto al Sol, la flecha se movió poco. En el día 30, ya la flecha giró 180 grados, pero todavía estamos en el día para para este habitante del planeta Mercurio. En el día 44, el Sol se está ocultando, porque la flecha está formando 90 grados con el Sol, entonces el Sol se estaría ocultando. Acá estamos en la noche, acá sigue la noche, y en el día 88, pasamos al otro dibujo, la flecha giró, recién ahora giró 180 grados. O sea que recién ahora, en el día 88, contando en días terrestres, esta flecha apunta en la dirección opuesta al Sol, o sea, es medianoche. O sea que medio día mercuriano equivale a 88 días de los nuestros. Si dejamos pasar otros 88 días, estamos en esta posición en donde se cumple el día mercuriano. O sea, recién acá se cumple un día de mercuriano y llevó un periodo de 176 días de los nuestros, días terrestres. O sea, el día de Mercurio, si ustedes están habitando Mercurio, el día, que es el tiempo que le lleva al Sol en hacer dos pasajes consecutivos por el mismo lugar del cielo, eso es igual a 2 revoluciones orbitales de Mercurio, o sea, 2 años de Mercurio. ¿tá? El día dura 2 años de Mercurio. O sea que el día es más largo que el año. Y es exactamente igual a 2 años. Eso es también una resonancia spin-órbita debido a las mareas del Sol sobre Mercurio. Mercurio podría haber quedado apuntando siempre a la misma cara al Sol, pero esa no es la única solución de equilibrio. Esta otra es una solución de equilibrio posible, que por alguna razón ocurrió en Mercurio. O sea que no es una casualidad entonces que el día mercuriano sea un número entero de años mercurianos. Bueno, y esto trae una consecuencia muy importante y es que el día es muy largo, entonces durante el día se recibe mucha radiación solar y la temperatura es elevadísima. Y la noche es muy larga, por lo tanto la temperatura es bajísima en la noche. Entonces la superficie de Mercurio está expuesta a cambios de temperatura enormes. Veamos lo que pasa con Venus. Venus, vamos a arrancar acá, tenemos la flecha apuntando al Sol, o sea que para este ser sería el mediodía, pero Venus además tiene un problema y es que gira en sentido contrario. Fíjense que está orbitando en sentido antihorario, pero gira sobre sí mismo en sentido horario. O sea que tiene una rotación en sentido contrario. Es el único planeta que gira al revés. ¿Por qué? Es un misterio. Y bueno, haciendo el mismo razonamiento que antes, sabiendo el periodo de rotación de Venus y el periodo de traslación, lo que ocurre con Venus es que recién al cabo de 117 días, esta flecha vuelve a apuntar al Sol. O sea que recién ahí se cumple un día solar. ¿tá? O sea que el día solar en Venus dura 117 días terrestres. O sea que es larguísimo también. Pero, sin embargo, la temperatura de Venus no ofrece diferencias entre el hemisferio iluminado y el hemisferio que está a oscuras. Es prácticamente la misma. Y eso es debido a que la temperatura es regulada por la atmósfera, que es muy densa, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces en Mercurio, acá tenemos una foto. El lado iluminado es muy caliente, 400 Celsius. El lado que está a oscuras es muy frío, 170 grados bajo cero. Esto es el día, esto es la noche, y los que están acá en esta línea intermedia están viendo la salida o la puesta del sol.
Bueno, como ven, está lleno de cráteres la superficie de Mercurio, ¿no? Cráteres, 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 cráteres. No se ve prácticamente otra cosa que cráteres. ¿Cómo se forman los cráteres? Por impactos. O sea, proyectiles que llegan a la superficie a velocidades que son del orden de 10, 20 kilómetros por segundo. Entonces, el impacto es tan grande que es equivalente a una explosión. O sea, es como si hubiera una explosión en el lugar. Eso volatiliza el proyectil y volatiliza buena parte del material que es golpeado. Ese material se transforma en vapor y se funde, y parte de ese material es eyectado hacia los costados. Y puede haber un rebote, una onda de rebote que genera como un pico central. Entonces tenemos los cráteres grandes, son de este tipo, con el borde del cráter, el pico central y el material eyectado en forma radial hacia afuera del cráter. En el caso de la Luna, es muy parecido a Mercurio, está lleno de cráteres por todos lados, pero sin embargo la Luna tiene estas regiones oscuras que se llaman mares, pero no son mares, sino que son eh, depósitos de basalto, de magma. O sea que hubo una actividad volcánica muy intensa y esa actividad volcánica cubrió de magma las superficies más antiguas, porque fíjense que en esta superficie está llena de cráteres, pero las regiones oscuras tienen pocos cráteres. Eso quiere decir de que originalmente toda la Luna seguramente estaba cubierta de cráteres y en épocas más recientes hubo una gran eyección de lava en estas regiones oscuras y esa lava borró los cráteres anteriores. Entonces los cráteres que hoy vemos en estas regiones oscuras son cráteres más jóvenes, más recientes. Y por eso es que hay menos, porque se borraron todos los anteriores. Y esto nos da una pauta de que para tener una idea de la edad de la superficie, o sea, desde cuándo es que esa superficie está quieta, sin cambios, es la densidad de cráteres. Donde tenemos muchos cráteres, quiere decir que es una superficie muy antigua. Si tenemos pocos cráteres, es que es una superficie que ha tenido alguna transformación reciente. En la Luna, además, podemos ver que el cielo es negro, es de día, ¿no? Porque los objetos proyectan cierta sombra, y el cielo es negro porque no hay atmósfera. El brillo del cielo es dado por la difusión de la luz en la atmósfera, que en el caso de la Luna no hay, Mercurio tampoco, entonces en pleno día el cielo es negro. Y en estos cuerpos que no tienen atmósfera, los cuerpos rocosos que no tienen atmósfera, encontramos una capa de polvo de varios metros de espesor que se llama regolito y que es producido por el bombardeo continuo de infinidad de bueno, de meteoritos grandes, pero también de micrometeoritos, del orden de un grano de arena o más chico todavía, que llegan a velocidades de decenas de kilómetros por segundo y volatilizan el suelo, pulverizan el suelo, la roca, y van transformando la roca en una capa de polvo muy, muy grande, varios metros. Otra idea para estimar la edad de una formación es el estudio de las capas sedimentarias, que esta en realidad fue una de las primeras ideas que le llevaron a los geólogos a darse cuenta de que la edad de la Tierra era mucho mayor de lo que se creía, porque se dieron cuenta que hay lugares donde hay muchas capas sedimentarias y se dieron cuenta que que se forme una capa sedimentaria lleva mucho tiempo. Y contando la cantidad de capas y teniendo en cuenta lo que demora cada capa, así se dieron cuenta de que la Tierra tiene muchos millones de años de antigüedad. Este es el Cañón del Colorado y esto es Marte. En Marte también tenemos capas sedimentarias y también podemos estimar la edad de los terrenos que estamos viendo por la cantidad de capas sedimentarias presentes. Entonces, ¿cómo podemos estimar la edad de lo que estamos viendo, de la superficie que estamos viendo? Por la densidad de cráteres, como decíamos. Si hay pocos cráteres, quiere decir que esa superficie es joven. O sea, pasó algo recientemente y entonces pocos cráteres impactaron, pocos cráteres se formaron desde que se formó hasta ahora. Si hay muchos cráteres, entonces es una superficie antigua. El estudio de capas sedimentarias, si podemos ver capas sedimentarias, entonces también podemos saber el tiempo que llevó formar esas capas. Y el método más preciso es el de datación radiométrica.
que está basado en el principio del decaimiento radioactivo de algunos núcleos atómicos, que define con muchísima precisión la edad en que esa roca se formó. ¿Cómo es esto? Bueno, básicamente la idea es que hay algunos elementos, como el rubidio, por ejemplo, que espontáneamente van transformándose en estroncio. ¿Mm? Entonces, liberan, o sea, los núcleos atómicos liberan protones o partículas alfa, que son núcleos de helio, o un protón se transforma en un neutrón o cosas por el estilo. Entonces, los núcleos se van transformando y el elemento pierde la identidad, se transforma en un elemento diferente. Entonces, si ustedes parten de una cierta cantidad de, por ejemplo, rubidio, al cabo de cierto tiempo, ese rubidio se va a ir transformando en estroncio. Entonces, midiendo la cantidad de rubidio y de estroncio en una muestra, yo puedo saber cuánto tiempo transcurrió desde que partimos de la muestra pura de rubidio. Entonces la cantidad de rubidio va disminuyendo de esta manera, a la vez que la de estroncio aumenta de la misma manera. Entonces, midiendo estas concentraciones, podemos saber con muchísima precisión la edad de formación de esa roca. Esta es la idea básica. En realidad el método es mucho más complicado que esto, y requiere mediciones muy precisas. Pero esto ha permitido determinar la edad de las rocas, de la Luna, de fragmentos de Marte, de la Tierra, y de todas esas muestras que nos llegan, que llamamos meteoritos, que son muestras que en algunos casos no sabemos dónde viene, pero seguramente de asteroides. Y en esas muestras, en esos meteoritos, se han encontrado las rocas más antiguas. Y esas son las que definen la edad del sistema solar, que es de unos 4.700 millones de años aproximadamente. En el caso de la Luna, las misiones Apolo tomaron muestras de rocas y con esas muestras se determinó la edad y se encontraron que las más antiguas corresponden a las del Apolo 16 y son de unos 3.800 millones de años. O sea que la Luna tiene por lo menos 3.800 millones de años de antigüedad. Y lo otro que se hizo fue cotejar o asociar a cada roca la densidad de cráteres presente. Y lo que se encontró es lo siguiente, que las rocas más jóvenes están en regiones donde hay pocos cráteres. Y las rocas más antiguas están en regiones donde hay muchísimos cráteres. Pero o sea, eso nos está diciendo que las rocas más antiguas fueron sometidas a un gran bombardeo en el pasado. Ese bombardeo fue disminuyendo y actualmente las rocas más jóvenes están en lugares donde donde el bombardeo de proyectiles es muy pequeño en comparación con el que hubo en el pasado. Pero lo que se deduce de todo esto es que la caída fue abrupta en el pasado. O sea que hubo un periodo donde el bombardeo de proyectiles era eh, enloquecidamente alto y cayó abruptamente. Y hoy en día lo que tenemos es un remanente que es apenas un pálido reflejo de lo que fue en el pasado. O sea que lo que estamos viendo en las superficies de Mercurio y de la Luna es más que nada un episodio del pasado y no es típico del presente. Entonces, las conclusiones que tenemos a partir del estudio de los cráteres y de la edad de las rocas es que hubo un flujo de proyectiles enorme en el pasado, probablemente debido al proceso que dio formación a todo el sistema solar. Se ve que fue en las etapas finales de formación, hubo una gran cantidad de basura y esa basura empezó a golpear a los cuerpos del sistema solar. Los cuerpos que no tienen atmósfera preservan los cráteres, caso de Mercurio, la Luna, algunos satélites, los asteroides. Pero los cuerpos que tienen atmósferas, como Venus, la Tierra, Marte y Titán, desgastan los cráteres, entonces no los vamos a ver. Vamos a ver muchos menos cráteres porque la atmósfera se encarga de ir destruyéndolos en poco tiempo. En la Tierra tenemos algunos cráteres, este es el más famoso, el de Arizona, tiene más de 1 kilómetro de diámetro, no sé, son como 200 metros de profundidad tal vez. La edad estimada es de unos 50.000 años, aunque hay una gran incertidumbre, porque no se puede aplicar el método de decaimiento radioactivo acá, sino que la edad es estimada en función de restos
paleontológicos que se encuentran acá, de vida que existía, vida fósil, y de acuerdo a esa vida fósil se estima la edad en que se formó el cráter. O sea que son métodos más indirectos. Y tengas en cuenta que este cráter se formó no cuando Arizona era un desierto, sino cuando era una zona muy fértil y había mamuts dando vuelta por acá. La energía del impacto se estima que es el equivalente a 150 bombas de Hiroshima. Venus, como decíamos, si lo vemos a través de un telescopio, lo vamos a ver cubierto de nubes, o sea que no vamos a poder ver la superficie. Para poder ver la superficie aplicamos la técnica de radar y lo que se revela son miles de volcanes inactivos. Miles. La superficie está cubierta de volcanes, o sea, ha tenido una intensa actividad volcánica. En particular, estos son muy famosos, típicos de Venus, los panqueques o domos de Venus, que son volcanes chatos, bueno, 1 kilómetro de altura y unos 50 kilómetros de diámetro, generado por una magma, lava muy densa, que va adquiriendo esta forma prácticamente circular. Si fuera muy fluida, muy líquida, el magma se distribuiría más, en forma más irregular. Y hay muchos de estos panqueques, lo que da información sobre el tipo de magma que fluye del interior de Venus. Hay muy pocos cráteres de impactos. Este, por ejemplo, es un cráter de impacto. Pero hay muy pocos cráteres de impacto porque la atmósfera de Venus es una barrera que destruye todos los proyectiles que son pequeños. Solo aquellos que son muy grandes logran atravesar la atmósfera y generar un cráter. Y además, debido a la intensa actividad volcánica, si es que hubo cráteres en el pasado, quedaron borrados por la cantidad de magma que ha cubierto la superficie. La superficie está toda cubierta de magma, como lo revelan las imágenes de las veneras. Estas son dos veneras distintas que se posaron en dos lugares diferentes y el paisaje es exactamente el mismo, es basalto, roca basáltica, que ni siquiera hay arena, sino que está resquebrajada por temperatura, básicamente. La temperatura, como decíamos, es más alta que en Mercurio. La presión es del orden de 92 veces la presión atmosférica que tenemos nosotros, o sea que es una presión enorme. Y no hay nada de agua en el suelo, el suelo es completamente seco. La superficie de Marte nos muestra volcanes, pero no tan a lo loco como Venus. Hay volcanes que están fosilizados, eso quiere decir de que no muestran el más mínimo signo de actividad. Hay hielo en los polvos. En los polvos hay hielo que hay partes agua congelada, pero sobre todo es hielo seco, CO2 congelado. Hay marcas de erosión por fluidos, o sea, hay lechos de ríos secos, o sea que por ahí corrió agua en algún momento. Tiene que haber habido agua en el pasado, sin ningún lugar a dudas. Acá aterrizaron los vikings, acá los vikings. Y este es el Monte Olimpo, que es el volcán más grande del sistema solar. Es un volcán que es del tamaño de Uruguay y la altura es de 25 kilómetros. En la superficie de Marte vemos, por ejemplo, estos lechos por donde en algún momento circuló el agua. Hay muchas de estas formaciones. Y acá lo que se ve es una tormenta de polvo. Esto es un detalle de un borde de un cráter en Marte, en donde se ve capas sedimentarias, cantidad de capas sedimentarias. Y esta región brillante acá, esto es lo que se supone que era la superficie del planeta, que al generarse el cráter se eyectó una gran cantidad de materia y formó estas capas que están acá. Todo esto que está acá es formado por eyecta que salió del cráter. Bueno, pero para entender las superficies, entonces hay que tener claro que lo que estamos viendo son procesos geológicos, como el vulcanismo,
como los generados por los impactos, o sea, los cráteres, tectónica, que son los movimientos de la superficie, y la erosión, generada por las atmósferas, básicamente. Esos son procesos geológicos que sufren las rocas. En realidad son las rocas las que sufren estos procesos geológicos. Y esas rocas podemos pensar que nacen como ígneas, o sea, como magma. Esas rocas son desgastadas y se forman con su desgaste, con la acumulación del desgaste se forman las sedimentarias. Esas sedimentarias eventualmente pueden ser comprimidas o calentadas y se forman las metamórficas. Y si son fundidas del todo, bueno, entonces de nuevo tenemos las ígneas. Nosotros los astrónomos agregamos otro tipo de roca, aparte de estas tres que son clásicas en geología, que son las primitivas, porque son rocas que no se parecen en nada a estas otras y solo se encuentran en los meteoritos. Son rocas formadas de un material que en ningún momento fue ni calentado, ni compactado, ni fundido. Es el material primitivo que dio lugar a la formación de todos los cuerpos del sistema solar. La encontramos en algunos meteoritos. Bueno, y a su vez las rocas se forman por minerales. Entonces, yendo de lo más simple a lo más complejo, tenemos los minerales, en donde el sílice es uno de los más conocidos, pero hay miles de minerales y les recomiendo cuando vayan al primer mundo a ir a un museo de ciencias naturales y visitar la sala de minerales, porque son preciosos todos y hay una enorme cantidad de minerales. Y estas barritas que ustedes no ven, pero a mí me molestan. Y los minerales forman rocas, donde acá están las ígneas, sedimentarias y metamórficas, que son las tres fundamentales, pero hay alguna otra más, como el caso de las primitivas. Y esas rocas sufren los procesos geológicos, algunos de los cuales ya estuvimos viendo. Y si quieren saber más, consulten el Instituto de Ciencias Geológicas. Bueno, las rocas tienen un ciclo, como ya estuvimos viendo, ¿no? Se forman a partir de magma que se enfría. Si el magma se enfría bajo tierra, el enfriamiento es lento y se forma una roca con cristales grandes, donde los cristales se pueden ver, es el típico granito. Si el magma sale a la superficie, se forma rápidamente y los cristales no se forman tan grandes, entonces es una roca oscura que es el basalto. Las rocas, sea como sea, acaban desgastándose por la atmósfera, por el agua, viento, y esos desgastes van sedimentando y van formando capas de sedimentos que a su vez se compactan y forman rocas sedimentarias. Son de la consistencia de una roca, pero formada por capas de depósitos. Si esa roca sedimentaria sufre presión, por ejemplo, porque es colocada por debajo de un continente, o calentada, entonces se transforma en una roca metamórfica como es el mármol, por ejemplo. Ahora, si la funden, entonces tenemos magma de nuevo y ese magma eventualmente puede llegar a salir a la superficie y formar de nuevo rocas ígneas. Ese es el ciclo de las rocas. Bueno, y los procesos geológicos entonces son esos procesos que alteran las superficies. Y ya vimos los impactos, ya vimos el vulcanismo, ahora vamos a ver la tectónica y la erosión más o menos la estamos ya deduciendo. Marcamos en rojo acá estos dos, porque estos dos son altamente dependientes del interior del planeta. Tectónica se refiere a movimientos de la corteza. Y vulcanismo es una manifestación del magma interior. O sea que estos dos procesos geológicos son altísimamente dependientes de lo que pasa en el interior del planeta. En cambio, los impactos dependen de lo que pasa afuera y la erosión depende de la existencia o no de atmósfera. Pero para poder entender estos procesos, tenemos que hacer una referencia a la formación planetaria. Los planetas se forman a partir de un material homogéneo. Si el planeta es suficientemente grande, entonces este material tiene cierto calor por la propia formación, los impactos de cada uno de los fragmentos que forman el cuerpo, y la propia autogravedad lo comprime. Entonces el interior es caliente. Además comienza el decaimiento radioactivo, entonces empieza a liberar calor. El decaimiento radioactivo libera calor también.
Y ese calor funde el material, que originalmente era homogéneo, una mezcla homogénea. Se funde y los materiales más pesados van al centro, los más livianos a la superficie. Y por la superficie se empieza a enfriar rápidamente. Y al enfriarse se forma una corteza rígida, pero en el interior tenemos calor que quiere salir. Y por lo tanto la corteza termina rompiéndose y a través de la corteza, a través de la actividad volcánica y de movimientos de la corteza, tenemos el calor interno que sale a la superficie. O sea que las manifestaciones que vemos en la corteza son consecuencia del calor interno del planeta que pugna por salir. Y este material primitivo lo conocemos muy bien porque es el componente de muchos meteoritos, como por ejemplo este meteorito que cayó en San Carlos hace algunos años. Y los planetas evolucionan en función de cómo administran su calor interno, ¿no? Si los planetas son pequeños, si los cuerpos son pequeños, el calor lo pierden rápidamente y por lo tanto la región rígida, ya endurecida, digamos, es más grande, que es el caso de Marte y de Mercurio. Y si los planetas son grandes, entonces la región rígida es una capa menor, próxima a la superficie, y el interior todavía está fluido y con calor y con cierta actividad que luego se manifiesta por la superficie. Entonces, el origen del vulcanismo y de la tectónica, que la tectónica es movimientos de la corteza, no necesariamente magma, sino movimientos, los terremotos, es por el calor liberado en la formación del planeta y luego también generado por decaimiento radioactivo. Ese calor funde al cuerpo, migran los minerales más pesados hacia el centro y los más livianos a la superficie. La superficie se enfría, se vuelve rígida, es lo que forma la corteza, y el calor interno intenta salir por los volcanes y por movimientos de la corteza, que es lo que llamamos tectónica. En Marte, por ejemplo, encontramos los volcanes, no tantos como en Venus, pero hay volcanes notorios. También hay tectónica, esto es tectónica, es decir, acá la corteza se movió, se abrió, se agrietó, y luego esas grietas fueron aprovechadas por fluidos, seguramente agua, y corrió mucha agua por acá. Tenemos mucha erosión también porque no se ven tantos cráteres, y también hay impactos, algunos cráteres sobrevivieron. Digamos de paso de que Marte tiene un periodo de rotación parecido al de la Tierra, es un poquito más grande, la duración del día, y que el eje de rotación es como el de la Tierra, o sea que tiene un ciclo de estaciones parecido al de la Tierra. En Venus, como decíamos, hay volcanes, ¿no? Donde están los famosos panqueques, y acá tenemos una imagen reconstruida de un volcán más típico y no tanto tipo panqueque como estos que están acá. En Mercurio, en cambio, y la Luna, que son pequeños, no hay actividad volcánica, sino lo que hay es tectónica debido a que el planeta al enfriarse forma la corteza rígida, pero también se comprime. El planeta al enfriarse disminuye su volumen y la corteza, que es rígida, no logra acomodarse y entonces se parte y se sobrepone. En varios lugares está rajada y superpuesta sobre sí misma. Y se forman estos pliegues, son típicos de Mercurio, que es este caso, y de la Luna, que es este otro caso. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo que hubo un cráter y que luego de que se formó el cráter, la corteza se fracturó y se sobrepuso una parte sobre la otra. Y lo mismo acá en la Luna, ¿no? Entonces, los cuerpos pequeños, en donde no hay quizás tanto calor interno como para generar volcanes, tienen, sin embargo, este recurso de la tectónica, que es la corteza que se rompe y se mueve, ¿no? En el caso de la Tierra tenemos una tectónica que llamamos de placas, que es única, porque la corteza de la Tierra está partida en una serie de placas irregulares, y esas placas se están moviendo entre sí. En algunos lados se están separando
que son las flechas rojas, y en otros lados se están juntando, están chocando, que son las azules. En todos estos lugares de movimiento y de choque aparecen los terremotos, que son los puntos negros, y los volcanes, que son los puntos blancos. Esa es la principal razón entonces de la existencia de terremotos y volcanes. Y la corteza en realidad se distingue en dos partes. Hay una corteza que es oceánica, que es más densa y está por debajo, y una que llamamos la continental, que es menos densa y por lo tanto está por encima. Entonces la oceánica está abajo, la continental está encima. Entonces los continentes tienen corteza continental menos densa que la oceánica, que es más densa. Es interesante que en estos lugares en donde se está separando la corteza oceánica, en realidad se está formando una nueva corteza oceánica a través de magma que fluye por debajo del fondo marino. Y al cabo de algunos cientos de millones de años, la corteza oceánica se renueva completamente por este procedimiento. O sea, la velocidad de creación es muy rápida en relación a lo que es la edad de la Tierra, de eh, más de 4.000 millones de años. La tectónica de placas, o sea, el movimiento de esas placas, es debido al movimiento convectivo que tiene el manto que está por debajo de la corteza. Y estos movimientos convectivos son debidos al calor interno del planeta que intenta salir. Y que la mejor manera que encuentra el calor de salir es a través de manto que asciende, se enfría y desciende. Manto caliente que asciende, se enfría y desciende. Esto se da no es cuestión de horas, sino que esto lleva muchos miles de años este ciclo, ¿no? Pero se comporta como un fluido. En grandes escalas de tiempo, el magma, el manto terrestre, se comporta como un fluido. Y entonces esto hace que haya regiones en donde la corteza continental choque, y es ahí donde se forman las montañas, como el caso de algunas montañas, como el caso del Himalaya, que son dos cortezas continentales que están chocando. Y en otros lugares, como acá, cuando tenemos el choque de una corteza oceánica y una continental, se forma los Andes, ¿no? La cordillera de los Andes. Y cuando la corteza oceánica, la corteza continental se está separando, es ahí donde se forman los nuevos mares, como el caso del Mar Rojo. Ahora, si vemos el planeta Marte, vemos un panorama muy extraño. Tenemos los volcanes, hay más volcanes, pero son los típicos, los más importantes. Esto es un mapa de altura. Blanco es lo más alto, luego sigue marrón y luego rojo, y lo más bajo es el azul, el celeste. O sea, estos son terrenos altos y estos son terrenos bajos. Fíjense que en los terrenos bajos prácticamente no hay cráteres, y en los terrenos altos está lleno de cráteres. Y daría la impresión de que acá pasó algo. Acá hubo un proceso erosivo. No sabemos qué fue. Pudo haber sido un océano o pudo haber sido capas de hielo, que ahora no están. Pero acá tenemos una cantidad de afluentes. Es como si hubiese habido ríos que van a este supuesto mar, por lo menos en esta región. Y eso es lo que nosotros llamamos dicotomía crustal. O sea, la corteza tiene dos modos. Este modo acá antiguo, lleno de cráteres, y este modo joven, porque no hay cráteres, y bajo. Antiguo y alto, y joven y bajo. Y por qué es así, es un misterio. Venus es completamente diferente. O sea, está todo entreverado. Las regiones altas, que son las rojas, con las bajas, que son las azules, están más o menos entreveradas. Podemos imaginar un continente por acá, pues una región alta. Acá también. Acá esto en realidad está distorsionado porque es una precesión polar. Pero es muy irregular. Se notan cráteres, se notan volcanes y se nota tectónica, que son estas grietas
Eso significa que son movimientos de la corteza, que se abrió o se comprimió. Y el caso de la Tierra es completamente distinto. No ayudan acá los colores. Tendríamos que haber puesto acá una fotografía, un mapa que muestre alturas y no tipo de vegetación. Pero claramente hay dos cortezas, una es la oceánica, baja, y otra es la continental, que es alta. ¿Mm? No tiene nada que ver con ninguno de los anteriores. Y acá tenemos los cuatro rocosos: Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Y si encuentran algún parecido entre sí, después me lo dicen porque está difícil. Mercurio es una luna, básicamente, cráteres, cráteres, cráteres. Venus, magma, magma proveniente de volcanes. Marte tiene de todo y la Tierra tiene dos cortezas. ¿Por qué son tan distintos? Vamos a las atmósferas. Las atmósferas son una capa muy delgada que envuelve la superficie de algunos cuerpos rocosos, como los planetas, Venus, Tierra y Marte, y como el satélite Titán, por ejemplo. Veamos, en el caso de Venus, en el caso de la Tierra y en el caso de Marte, veamos las presiones. Tomando la Tierra como referencia, presión 1, la de Marte es despreciable. Es menos de la centésima parte de la de la Tierra. Y la de Venus es como si fuera 100 veces más, 92 veces más. O sea, Venus 100 veces más, Marte 100 veces menos. O sea que las diferencias son brutales. Y eso que Venus es un planeta gemelo de la Tierra en cuanto a tamaño. Está difícil entender cómo es que tiene una atmósfera tan densa, que es lo que genera la presión. La temperatura, como ya vimos, es enorme, totalmente disparatada en relación a la distancia que está del Sol. La, la Tierra es eh, un poco por encima de la que le correspondería por el equilibrio térmico, y esto es debido al efecto invernadero controlado que tiene. Y la de Marte es la que corresponde básicamente por su distancia al Sol. La composición química, la de Venus y la de Marte es la misma. Es básicamente dióxido de carbono, que es el que genera el famoso efecto invernadero. Pero en la Tierra dióxido de carbono prácticamente no existe. Es despreciable. Sin embargo, genera ese efecto invernadero bien, bien conocido. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, es que el efecto invernadero en Venus es monstruoso. Acá tiene la temperatura superficial. En el caso de la Tierra, si nosotros hacemos variar la cantidad de dióxido de carbono, la temperatura también va a variar. Y en el caso de Marte, si bien la cantidad de dióxido de carbono es enorme, la cantidad, esto en porcentaje, la cantidad absoluta es despreciable porque la presión atmosférica de Marte es bajísima, o sea que la atmósfera marciana es una capa muy tenue, por más que sea todo dióxido de carbono, no genera el efecto invernadero necesario. Y luego el nitrógeno. En Marte y en Venus es más o menos razonable, parecido, pero en la Tierra está disparado. Y luego el oxígeno es despreciable en Venus y en Marte, y en la Tierra está disparado. Bueno, hay una relación entre todo esto. Básicamente la culpa la tiene el oxígeno, tenemos demasiado oxígeno, y al tener mucho oxígeno, esto cataliza una serie de reacciones en el suelo terrestre que liberan nitrógeno. Y entonces la atmósfera que tenemos de nitrógeno básicamente es debido a las reacciones químicas generadas por el exceso de oxígeno en nuestra atmósfera. Y el exceso de oxígeno viene de la actividad biológica, como vamos a ver. Y para terminar, veamos la cantidad de agua. Nada en Venus, muy poco en Marte, y en la Tierra bastante en relación a los otros dos. O sea que o la Tierra recibió mucha agua, o pasó algo en Venus que le hizo perder su agua, y pasó algo en Marte que le hizo perder su agua. Bueno, y acá tenemos el oxígeno terrestre, que se puede medir la concentración de oxígeno en la atmósfera terrestre haciendo estudios en las burbujas de aire que se pueden encontrar en las profundidades terrestres.
y se encuentra que desde hace unos 250 millones de años la concentración de oxígeno es más o menos la misma, pero al principio era despreciable. Y fue creciendo en la medida que fueron proliferando la vida, los organismos unicelulares que generaban oxígeno como subproducto, como desecho, ¿no? Entonces, ese oxígeno se iba acumulando en el océano, que era donde se desarrollaba la vida, porque en la superficie terrestre no había protección contra la radiación ultravioleta, entonces la vida existía en el océano. Y allí se empezó a generar mucho oxígeno, producto de esta actividad biológica, y a su vez el oxígeno comenzó a reaccionar con el hierro, que era liberado en las dorsales oceánicas, donde se genera corteza oceánica, y el hierro mezclado con el oxígeno genera óxido de hierro que precipitó y fundó capas sedimentarias de óxido de hierro, llamadas las BIF, las Banded Iron Formations, que están en el fondo marino, estaban en el fondo marino, y que como el fondo marino al cabo de algunos cientos de millones de años ya es completamente procesado, varias de estas formaciones terminaron hoy en la corteza terrestre, en la continental, y son justamente los principales yacimientos de hierro que son explotados en la Tierra. O sea, están generados por estas BIS que fueron generadas por la actividad biológica hace miles de millones de años en los fondos oceánicos. Este es más o menos un esquema de balance térmico de la atmósfera de la Tierra. Eh, Llega radiación solar, parte de esa radiación solar es reflejada por las nubes y otra parte atraviesa las nubes. Llega a la superficie absorbe esa radiación solar, que es luz básicamente visible, el suelo se calienta y emite radiación infrarroja debido al calor absorbido por la radiación solar. O sea que esta radiación se emite o sea, llega a luz visible y se emite en el infrarrojo. Y en el infrarrojo resulta que las nubes, básicamente del dióxido de carbono, son opacas, entonces absorben ese calor y lo devuelven, se lo quedan o lo devuelven a la superficie terrestre. Y solo una pequeña parte escapa hacia el espacio. Y esto es la esencia del efecto invernadero. Es un gas que existe en la atmósfera que absorbe la radiación infrarroja reemitida por la superficie terrestre. De acuerdo a cómo sea la concentración de este gas, va a ser la magnitud del efecto invernadero. Y eso hace que la temperatura, a medida que nos alejamos de la superficie y ganamos altura, disminuye. Porque en la superficie la temperatura es más alta por la intensidad del efecto invernadero. Pero a medida que nos vamos alejando de la superficie, que es de donde viene la radiación, o sea, el calor viene de la superficie de la Tierra, no viene de la radiación solar. La temperatura baja, 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 hasta llegar a cierto punto en donde empieza a subir debido a que en esta región la temperatura de la atmósfera es debida a la radiación ultravioleta, absorbida básicamente por el ozono. Entonces, el ozono absorbe radiación ultravioleta, se calienta y genera una atmósfera caliente en esta región. Luego, a medida que vamos subiendo, ya no hay ozono, entonces no se absorbe radiación ultravioleta y por lo tanto la temperatura sigue bajando, baja, 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 hasta que a cierta altura empieza a subir de nuevo, debido a que ya no es por la radiación ultravioleta, sino por los rayos X. Los rayos X solares, que son absorbidos básicamente por cualquier núcleo atómico, entonces la atmósfera absorbiendo los rayos X que nos llegan del Sol, se calienta a temperaturas muy altas. Son temperaturas muy altas, pero la densidad es bajísima, es una atmósfera muy tenue en esa región. Entonces, este es el perfil de temperatura muy exótico de nuestra atmósfera y las demás atmósferas más o menos tienen este tipo de comportamiento. Lo importante acá es que la temperatura en la proximidad de la superficie disminuye a medida que subimos debido a que el efecto invernadero disminuye. Acá tenemos dos casos del efecto invernadero, en la Tierra y en Marte. En la Tierra tenemos actividad volcánica que libera CO2 y genera cierto efecto invernadero, pero a su vez la actividad atmosférica, como las lluvias,
barren el CO2 de la atmósfera y lo integran al suelo. Y ese suelo eventualmente puede fundirse y salir nuevamente por el volcán. Este ciclo es lo que mantiene un equilibrio de CO2 en la atmósfera. En Marte ya no hay actividad volcánica porque está fosilizado el planeta, entonces no se inyecta CO2 a la atmósfera, no hay suficiente efecto invernadero, el CO2 que había fue absorbido completamente por las rocas, pero no devuelto por la actividad volcánica que no existe, y entonces tenemos una temperatura muy baja. O sea, no existe efecto invernadero en Marte prácticamente. En Venus tenemos una atmósfera masiva, quizás por intenso vulcanismo reciente. Si usted tiene muchos volcanes, la atmósfera va a crecer. Entonces tenemos mucho CO2 en la atmósfera y un efecto invernadero disparado, o sea, fuera de control. En la Tierra el CO2 está en equilibrio con la superficie. Si nosotros liberamos todo el CO2 que hay en la superficie de la Tierra, la concentración de CO2 es la misma que la que hay en Venus y que la que hay en Marte, 90 y pico por ciento, 95% más o menos en las tres atmósferas. Lo que ocurre es que prácticamente todo el CO2 que tenemos en la Tierra está integrado en la vida y en las rocas. En el caso de Marte, como es un planeta que está liquidado, fosilizado, congelado, entonces el CO2 no se devuelve a la atmósfera y la temperatura es bajísima y entonces el agua, si existe, está integrada en la superficie o congelada bajo la superficie. No puede sobrevivir en la superficie porque al no haber una atmósfera suficientemente densa, no hay protección para la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta llega a la superficie y destruye las moléculas de agua. Entonces, ¿qué pasó con el agua? Bueno, en Venus, la altísima temperatura impidió la precipitación del agua, si es que hubo, que seguramente sí, porque lo más probable es que tanto en Venus como en la Tierra haya habido más o menos la misma cantidad de agua, pero la temperatura suficientemente alta impidió la precipitación, entonces el agua nunca formó ríos, nunca formó depósitos, nunca formó océanos, como en el caso de la Tierra, sino que directamente fue disociada por la radiación solar. Entonces las moléculas de agua se disociaron en hidrógeno y en oxígeno. El hidrógeno se escapó y el oxígeno se integró, que es más pesado, se integró químicamente a la superficie. La Tierra está un poco más lejos, la temperatura es un poco más baja y permitió al agua estar en los tres estados. Entonces hay un equilibrio entre los tres estados posibles del agua. En Marte, al haber una muy baja presión, el agua no puede estar en estado líquido. No puede haber los reservorios que hay en la Tierra en estado líquido. Solo puede ser gas o sólido. Y eso hace que la radiación solar actúe sobre la fase tanto sólida como gaseosa del agua, se disocie, al igual que en Venus, y por lo tanto el agua líquida o gaseosa se destruye constantemente en Marte. Si existe agua, tiene que ser en estado sólido y protegida, o sea, bajo la superficie. Bueno, entonces esto nos lleva también al concepto de cambio climático. Lo que tenemos acá es una curva de concentración de CO2 medida en burbujas de aire recogidas básicamente en la Antártida. Sabiendo la edad de la capa que estamos analizando, tomamos burbujas y se mide la concentración de CO2. Y de esta manera se reconstruye cómo ha sido la concentración de CO2 en la atmósfera terrestre en los últimos 400.000 años. Y a su vez, por una gran cantidad de indicadores básicamente biológicos, que son altamente dependientes de la temperatura, se ha podido reconstruir lo que es la temperatura media del planeta. En los últimos también 400.000 años. Y lo que se encuentra es que los picos de CO2 coinciden con picos de temperatura. O sea que mayor concentración de CO2, mayor temperatura del planeta, lo cual es razonable porque hay mayor efecto invernadero. Pero la preocupación es que desde la era industrial hasta ahora, la concentración que hemos generado de CO2 en la atmósfera es muy superior a la que tuvo el planeta en
los últimos por lo menos 400.000 años. O sea, el planeta nunca tuvo concentraciones de CO2 tan altas como las que hemos generado nosotros. La temperatura va a responder seguramente a esta concentración, pero no es instantáneo, o sea, hay un cierto retraso y seguramente todavía no estamos viendo la respuesta del planeta a este incremento de CO2. Y esa es la principal preocupación que hay en el mundo. ¿Cómo se generan las atmósferas? Bueno, los procesos de generación de atmósferas ya estuvimos intuyendo que tienen que ver con la actividad volcánica. Si ustedes liberan gases a través de la actividad volcánica, bueno, se enriquece la atmósfera. O también se subliman algunos líquidos. Eso genera eh, incremento de atmósfera. O el aporte de proyectiles. Pueden impactar objetos con muchos volátiles que se subliman, se difunden, se transforman en gas e incrementan la atmósfera del planeta. ¿Y cómo se pierden las atmósferas? Bueno, por la radiación solar, que puede aumentar la velocidad de las moléculas y eyectarlas del planeta o destruir las moléculas directamente, y porque de pronto el gas, parte del gas que forma la atmósfera, en vez de continuar en estado gaseoso, condensa al estado líquido. Entonces disminuye la concentración de gas en la atmósfera. O reacciona con la superficie y se va eliminando algún componente de la atmósfera. Estas reacciones pueden ser inorgánicas, pero también orgánicas. O sea, la vida puede generar cambios. Bueno, y ahora pasamos a una componente más misteriosa, que es la del campo magnético. Acá tenemos un imán formado por un material que genera un campo magnético que se puede ver con limadura de hierro no distribuida. Uno ve ahí la línea de campo magnético, ¿cierto? El campo magnético también se puede generar por una corriente eléctrica. Por ejemplo, un metal envuelto en un, este, en un conductor, se hace circular una corriente y esa corriente genera un campo magnético. Este mecanismo es el que se supone que es análogo al que pasa en algunos planetas como la Tierra. O sea, cuando tenemos un fluido conductor en movimiento, eso genera un campo magnético. Entonces, la idea es que tenemos eh, algún elemento en el interior de la Tierra que es conductor en movimiento y por lo tanto eso genera un campo magnético. Es lo que se llama el efecto dínamo. Cuando tenemos un fluido conductor en movimiento se genera un campo magnético. Y esto es perfectamente viable no en el núcleo sólido de la Tierra, sino en el núcleo líquido. O sea, la Tierra tiene por encima del núcleo sólido un núcleo, una cáscara de núcleo líquido, y lo sabemos por la propagación de las ondas sísmicas. Entonces, ese fluido es un fluido conductor, básicamente tiene hierro y níquel. Ese fluido debe estar teniendo movimientos convectivos y ese movimiento es lo que genera entonces esas corrientes, es como si fuera una corriente eléctrica, forma un campo magnético. Es importante que el campo magnético terrestre, hay evidencias claras de que cambia muchísimo, invierte la polaridad, hay periodos en que desaparece. Por ejemplo, en los últimos 5 millones de años ha cambiado 20 veces de polaridad. O sea que es muy dinámico y seguramente obedece al movimiento interno de la Tierra, que se ve que no es muy regular, que digamos. Y esos campos magnéticos generan la magnetosfera. O sea, hay una región en torno al planeta en donde el campo magnético es dominante frente a el viento solar. El viento solar, que también son partículas cargadas, también tienen embebido un campo magnético. Se genera un choque entre los dos campos magnéticos, el que viene del Sol y el que pertenece al planeta. Y en el caso de la Tierra, ese choque está bien lejos de la superficie, porque el campo magnético terrestre es muy intenso. Mercurio, Venus y Marte tienen un campo magnético muy débil, tan débil que el choque
del viento solar y su campo magnético se da prácticamente en la atmósfera de Marte y en la atmósfera de Venus. Entonces, esta protección no existe en el caso de Venus ni en el caso de Marte. En el caso de Mercurio no importa porque no tiene atmósfera. Pero esto quiere decir de que Venus y Marte eh, sufren los efectos directos del viento solar, cosa que no pasa en la Tierra porque nos protegemos con nuestro propio campo magnético. De los 4 planetas rocosos, el único que tiene un campo magnético importante es la Tierra. Los otros no tienen. Y el mecanismo generador se estima que es el mecanismo de dínamo, o sea, un fluido cargado que circula. Y la existencia del campo magnético y su intensidad aporta información del interior. ¿Tá? Porque si tenemos un campo magnético intenso, seguramente es porque es un mecanismo de dínamo y por lo tanto tenemos un fluido. ¿Tá? En Mercurio, Venus y Marte, al no tener campo magnético, inducimos que probablemente no tengan un núcleo fluido. Bueno, y acá un par de factores que pueden explicar algunas características observadas. Si tenemos un planeta rocoso pequeño, entonces ya ha transcurrido suficiente tiempo como que se haya enfriado y generado una litósfera, que es la parte rígida, una litósfera muy gruesa. Entonces no hay actividad interior, no hay campo magnético, no hay volcanes y la superficie seguramente es una superficie fosilizada. O sea, el planeta ya no tiene actividad. Y entre las cosas que van a pasar es que al no haber actividad en la superficie, no hay interacción con su atmósfera y entonces no hay una atmósfera renovada. En cambio, si el planeta es grande, tenemos todavía calor interno, tenemos una litósfera más pequeña, o sea que hay un interior fluido todavía siendo una parte importante de su interior, y ese fluido interior y ese calor interior genera actividad superficial que interactúa con la atmósfera y ayuda a mantener el equilibrio. Y después está el factor de distancia al Sol. Si estamos en un planeta que está muy cercano al Sol, la temperatura va a ser más alta, la atmósfera va a estar en estado gaseoso, pero no va a haber equilibrio con una parte sólida, o sea, con hielos. En cambio, y eso quiere decir de que está expuesta a la radiación solar y a un desgaste más intenso, porque no existe el reservorio de hielos. Si estamos muy lejos, está todo el gas en estado sólido y poco en, la, en forma de gas, en la atmósfera. Entonces, al no haber una atmósfera densa, o sea, va a ser una atmósfera tenue, y al ser tenue no va a haber presión y no va a permitir el estado líquido y la actividad, entonces no hay lluvia, no hay océanos, no hay erosión. Y si estamos en una situación intermedia, como en el caso de la Tierra, entonces tenemos el agua en todos los estados. Tenemos un reservorio, que son los polos, tenemos agua en estado líquido, que ejerce un equilibrio importantísimo con la atmósfera para eliminar el CO2 y en estado gaseoso también. Bueno, y si quieren intentar arreglar algún planeta, como el caso de Venus, o destruir algún planeta, pueden ir a este juego, este software, que está muy interesante, que les permite experimentar con los planetas desde el punto de vista físico. Es muy interesante. Bueno, entonces, resumiendo todo lo que hemos visto, podemos decir que en lo que se refiere a las edades de las superficies de los planetas rocosos, la Tierra tiene una superficie activa, o sea que hasta el día de hoy estamos viendo actividad. Venus no está activo, está lleno de volcanes, tiene una atmósfera súper densa, pero no vemos actividad volcánica. Eso quiere decir de que cesó, pero ¿cuándo cesó? Si hubiese cesado hace mucho tiempo, seguramente ya no tendría atmósfera. O sea que quizás hay quienes piensan de que hubo una gran actividad
que cesó hace unos 100 millones o 200 millones de años. O sea, no hace tiempo, no hace mucho tiempo que cesó su actividad. Marte, en cambio, está fosilizado, o sea que se acabó su actividad hace mucho tiempo, hace miles de millones de años. O sea que esos lechos de ríos que vemos en Marte no son de ahora, son de hace miles de millones de años. En la Luna y en Mercurio, bueno, son cuerpos fosilizados como Marte, pero ya tienen una antigüedad mucho mayor. Podemos considerar que están fosilizados desde hace casi 4.000 millones de años. Y acá dejamos una serie de preguntas como para pensar un poco y ampliar los conocimientos. Y eso es todo por acá. Acá tenemos la bibliografía. Eh, Estas notas son muy completas, pero tienen muchas fórmulas. Bueno, si ignoran las fórmulas, pienso que les puede ser útil. Y el Photojournal de NASA con todas las fotografías que pueden imaginarse es una fuente muy importante también. Y eso es todo.